un tremendo escola, lang abing pa nos. Visitin singo mucha, 3 clases mainta, de 8 9 10 y ahora que 10 sonor. Y nos pintando que mucho lang awe. Nos artista, hay muchos artistas aquí en Aruba, y mucho lang está haciendo parte de arte, y también ha pasado a galería, aquí en la boutique Art Hotel. Y también nos tiene de Venezuela, nos tiene Oscar Olivares con nos, que también hace un mural de 27 metros largo, con puro dopios, tapa de plástico, de traje de murals. Dus dat termina para ti eigenlijk heel doen nos aqui na Aruba. Well, de concept de hotel mesmo está art hotel, dus tu cosa arte e não está querendo mucha. Mucha está importante, dus seria bem ideia net awe para dia de mucha e bem que mucha na assim na porcentagem também tra arte nos. Também eigenlijk ser coisa de arte diretamente e para que full time artist. Nós somos full time artist e dus está great para compartilhar, na gusta ver Oscar Olivares su trabajo tremendo. Entonces, a mí que esta experiencia es algo único, único. A mí me esa experiencia aquí de 25 años, entonces ella impacta a mí de tal forma que hoy en día me está un full-time artist. Danke a Oscar Olivares, que viene de Venezuela, vive nosotros también aquí en Art Hotel, Daniela, Luis, Olmeiro y también Edu Camp, tu vrouw Nang está excelente. Nos gewoon que da, wow, no tengo otra palabra para decir, pero hope y danke para el día de hoy. Sí, bueno, hoy hemos recibido la visita de varios grupos de niños acá en el Aruba Boutique and Art Hotel, que bueno, me pareció una experiencia tremenda porque más allá de solamente exhibir el arte, la idea es incluirlos, la idea es que vean cómo se puede realizar este tipo de obras, especialmente las que hacemos con tapas de plástico, para que vean cómo se puede reutilizar y reciclar este tipo de materiales que muchos ven como basura para transformarlos en arte. Además, bueno, creo que nuestro colega artista Steve Francis ha tenido una labor espectacular ahí al también educarlos, enseñarlos, mostrarles cómo pueden ser tan cercanos de bueno, artistas justamente que se han dedicado desde hace años a esto y que, mira, así como desde niños se sueña con ser tantas cosas, también pueden saber que si se dedican al arte, también pueden hacer sus sueños realidad. Sí, en enero vinimos a hacer la primera obra acá en el Ava Hotel con aproximadamente 9.000 tapas de plástico. Venimos ahora a hacer una mucho más grande, con cerca de 70.000 tapas de plástico en total, que bueno, va a tener igualmente un atardecer típico de la isla, va a ser una obra única en todo el Caribe y bueno, estoy muy emocionado y contento de estar realizándola.